De nuevo con ustedes, seguidores de la Torá y de la verdad. Bendiciones para todos y que la paz del Creador sea con nosotros. Estábamos diciendo en el cuarto video que las cosas del Creador son claras. No se prestan a dudas. A Él le gusta que el sí sea sí y que el no sea no. Y las definiciones con Él tienen que ser claras porque las respuestas de Él también son claras. Él habla muy claro. A mí me molesta un poco, pero claro, yo no soy una autoridad para decirlo. Me molesta un poco la interpretación de la palabra. Es como si el Creador no supiera hablar y necesitara de la limitación de un hombre, de un pobre hombre limitado con relación a la divinidad para que digan qué fue lo que trató de decir el Creador. El Creador no necesita intérpretes. Cuando necesitaba que un hombre hablara por él, él le daba las instrucciones y lo nombraba profeta y ponía un sentir en los hombres para que lo reconocieran. Pero generalmente él hablaba. Le habló a Moshe y Moshe supo qué tenía que hacer y lo hacía. No consultaba con nadie ni interpretaba. El Creador dijo y hagamos así. Le habló a Abraham y Abraham fue la cabeza y le fue tenido por obediente y por justicia. Y hacía la voluntad del Creador sin intermediarios, sin interpretaciones, sin buscar ayudas, ni diccionarios, ni idiomas que no eran el propio del pueblo de Israel. Esa es una verdad y una realidad espiritual. Entonces, si ese ejemplo nos quedó, ¿qué es lo que hay que hacer? Además, él dice más o menos como unas 800 veces en la Escritura, ¿por qué no me escuchan? Si es más fácil escucharme a mí que escuchar a los hombres. Pero el hombre prefiere escuchar al hombre las doctrinas de las religiones que no formó el Creador y seguirlas, como Adán y Eva. Estaban en la presencia del Creador disfrutando de la bendición, pero prefirieron un extraño que se presentó, que no les había dado nada y que los engañó y perdieron. Entonces, esto es una reconvención para que meditemos, para que hablemos, para que busquemos la voz del Creador y sepamos qué es lo que hay que hacer. ¿Cómo respondieron las naciones? El único que respondió afirmativamente fue el pueblo de Israel, que le dijeron a Moshe, dile al Creador que Nashe ben Ishma, que haremos todo lo que Él diga y lo que nos proponga y sus leyes y las cumpliremos, sus mandamientos, sus instrucciones, porque lo amamos, vamos con Él. No, y eso lo dijeron como si fuera un solo hombre. Dice la Escritura que al unísono. No hubo ahí asambleas para decidir qué había que hacer, ni concilios, ni buscar interpretaciones, sino el que habló fue el espíritu de cada uno de ellos. ¿Y qué respondieron las naciones después de que el pueblo de Israel fue aceptado y escogido como el pueblo del Creador? Esa respuesta a muchos las va a extrañar y téngase porque vamos para ella. Es una respuesta muy actual, porque la actitud de ese entonces es hasta el día de hoy la misma, permanece y no ha variado nada. Miremos qué dijo. Primero, las naciones no escucharon la voz del Creador y prefirieron escuchar la voz de los hombres. Hasta hoy, eso es lo que está pasando. Aunque ellos digan que tienen el Espíritu Santo, así como dijeron que el que había embarazado a María para tener al Mashiach fue el Espíritu Santo, echándole la culpa al Espíritu Santo como si él tuviera esas misiones. Segundo, formaron religiones y adoptaron doctrinas y dichos de sabios o supuestos profetas. Las religiones no fueron hechas por el Creador, ni siquiera la religión judía, que hoy algunos de nuestros hermanos practican. Nada, ninguna religión figura en la Escritura.
son supuestos, interpretaciones de versículos muy forzadas para crear un ambiente a ver si cala y los seguidores los toman, pero las religiones son una posición de los hombres cuando no quisieron escuchar directamente al Creador. Tercero, dijeron que obedecer esta cantidad y severidad de mandamientos era muy difícil. 613 mandamientos no los obedece nadie, es el dicho de ellos. Pero no cayeron en cuenta que él iba a poner su espíritu, su naturaleza en sus escogidos y iba a escribir esos mandamientos en su ADN, en su corazón y en su mente. Y nadie se podía negar a obedecerlos aunque no lo supiera de memoria. Esa es una realidad espiritual que los de la carne no quieren reconocer. Les parece más fácil obedecer 10 mandamientos que no lo son, modificarlos a su gusto y creer que con eso están cumpliendo. La cuarta ley de las respuestas de los gentiles, de los que son de la carne, muchas religiones son politeístas y tienen dioses para cada caso. No reconocen al Creador Yahweh como su único Elohim en la creación. Mala tos le siento al perro. Muy difícil así, cuando uno no reconoce de quién es esta creación, quién fue el que lo hizo, sino que cada religión tiene sus dioses, algunas, y otros dicen que reconocen a Jehová, pero no le hacen caso, ni lo escuchan, ni sus mandamientos les parece que los deban obedecer. El quinto dice: las religiones llamadas monoteístas salidas de Abraham, dicen de Abraham, o hijas de Abraham, no reconocen la Torá de Moshe ni el Antiguo Testamento como vigente y no lo obedecen. Es que es muy difícil obedecer el Antiguo Testamento, donde están las bases y el fundamento de la creación y del pueblo de Israel y de la voluntad del Creador. Cuando uno rechaza los mandamientos, las instrucciones del Creador, las leyes por las cuales va a ser juzgado al final, aunque no quiera, las leyes que mueven el universo, está mal espiritualmente y escoge el camino que es más fácil, la vía más dócil y más fácil de obedecer. Entonces está como Adán y Eva obedeciendo por su gusto, por lo que ellos creyeron que era bueno para ellos, lo que no iba a molestar al Creador, y van a perder. Y por último, reconocen que Mashiach, pero reconocen a Mashiach y solo obedecen las escrituras que dicen ellos Mashiach siguió, como si Mashiach, que es la palabra, el verbo que se encarnó y se hizo hombre, Él es la palabra, Él es la palabra, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida eterna. Y ponerlo a Él a desfigurar, a tachar, a dar por vencida la palabra, es como decirle a Él, usted sí, pero no. Y pone en el centro de la creación en Mashiach, pero es como decirle yo a mi papá que lo amo, pero hago las instrucciones del vecino. Juzguen ustedes, no quiero ser juez. Esa es la metodología que desde aquel entonces hasta hoy han seguido los gentiles, los llamados de la carne. A partir de ese momento el Creador los sacó de la carne y dice que a la carne volverán. En cambio a los suyos, a los que lo escuchan y hacen su voluntad con los tropiezos, las dificultades que tienen, hay veces obedecemos y otras veces no, por necios que somos, a esos dice que los sacó del Espíritu y volverán al Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Él. Si no me creen, consúltenlo a Él y busquen en las Escrituras. Nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.